Las 6:53 de la mañana y a esta hora, Cristi, saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, profe. Buenos días, Flor. Buenos días, Cristi. Buenos días, Melissa. Buenos días, los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en Directo. Cristi, este sobretiempo se lo cobra Flor. Ya, yo no sé, Hoy tenemos Flor, qué es el lo que anda poder. haciendo. Hoy las Profe, mujeres aquí tienen el poder. este profe me tiene trabajando a mí a unas horas. Por eso le digo que ese sobretiempo se lo pasas a Flor, a mí no. Tranquila, Cristi, acá resolvemos. No se preocupe. Cristi, me he quedado pensando en la última parte de su comentario. Que pudiera hacer esa última parte del comentario el derrumbe de Putin. Y efectivamente, el tema de la seguridad de los alimentos en el mundo. Y Ucrania no es un país que precisamente está en el radar de mucha gente, ¿no? Cuando uno habla de esa parte del mundo, uno piensa inmediatamente en Rusia. Uno no se acuerda que hay una cantidad, y sobre todo con el desmembramiento de la Unión Soviética, quedan una cantidad que Georgia, que Ucrania, que Lituania, que Estonia, ¿no? Pero además de que no está en el radar, tampoco se tenía conocimiento, por lo menos de este lado de acá del mundo, de que Ucrania es uno de los principales exportadores tanto de insumos agropecuarios o de la agricultura puntualmente, como del el trigo ¿no? Exactamente. Granos en general. Grano en general, correcto. Aquí le El, tengo una el cifra. primero que está recibiendo los embates es la propia Europa. Exacto, pero aquí hay una cifra para que estemos claros de la dimensión de que esta producción esté parada. Ucrania produce suficientes granos para alimentar a 400 millones de personas, que ahorita mismo están completamente, no solamente que no la pueden sacar, es que la producción está parada. 400 millones de personas es la cantidad de granos que produce Ucrania y que alimenta en el mundo. Entonces, hay muchísima preocupación porque, como siempre, estas cosas, ¿a dónde afectan más? Sí es verdad que en este caso Europa va a estar, porque los precios se están disparando, lo estamos viendo, pero obviamente siempre son los países más pobres Pobres, claro. que van a sufrir las consecuencias de falta de comida. Y esto no se le puede atribuir a Ucrania. Al único que se le puede atribuir a esto es a Rusia, puntualmente a Putin. Completamente. Es la Porque, invasión, es la guerra que está haciendo. claro, porque hasta antes de esta historia todo estaba funcionando bien. Yo estuve transmitiendo, Cristi, desde la feria de David, ahora en marzo fue, creo, Flor, ¿no? Sí. Y estaba ahí en el stand de los amigos de Melo, el stand que tiene que ver con todo el sector agropecuario, y me dice, no, este fertilizante, y me lo muestra ahí el gerente, este es el fertilizante que de mayor y mejores resultados que se está usando en Panamá ahora mismo. Y mire de dónde viene, de allá viene, de ese lado. Sí. Entonces, claro, Melo tiene o tenía, no sé cómo estará, un stock, tenía en depósito fertilizante, pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Y cuánto tiempo le tardará en llegar los otros si le llegan? ¿Y en cuánto será el costo? Entonces, es una cadena de eventos que se van a comenzar a dar y que el único responsable va a ser Putin. Dice que al final Rusia, pregunta este oyente, lo que quiere es controlar los alimentos y los hidrocarburos para entonces someter al mundo, ¿será? No, porque al final van a someter a Rusia antes de que Rusia someta al mundo. Lo que sí está creando son crisis. Israel está creando, no está creando. Hay una crisis que, por ejemplo, si uno ve lo que, o sea, en la reunión del miércoles que estaban en las Naciones Unidas, eh, hablando del tema de la comida, sobre todo, porque las Naciones Unidas acaba de lanzar un nuevo paquete de 12 billones de dólares para ayudar, porque lo que se espera es que esto va, como siempre hemos dicho, probablemente los efectos duren mucho más allá que simplemente el tiempo que dure la guerra. Y ya el mundo, como hemos dicho también muchas veces, se está preparando para una guerra más larga de lo que se pensaba. Rusia no va a someter al mundo, pero sí va a crear una Una crisis. Ahora, crisis, claro. la crisis la tiene él también. Yo creo que Rusia quiere someter a Ucrania
Y parte de someter a Ucrania es no permitirle a Ucrania que venda, o sea, romperle la columna económica, que es parte de la idea de tomarse los puertos. Porque un país con problemas económicos, siempre, o con grandes problemas económicos, hay inestabilidad política. Y pareciera que ya al no poder tener grandes triunfos militares, lo que pareciera es querer como romperle la columna vertebral en temas económicos eh, y crear inestabilidad política en Ucrania. Eso es lo que pareciera. No, y evidentemente Putin va a subir el volumen con este intento, digo intento porque tienen que resolver el problema con Turquía, este intento de entrada a la OTAN de Finlandia y Suecia. O sea, eso me sospecho que Putin va a subir el volumen de lo que está haciendo. Pero creo que no lo va a poder detener, Cristian. Por más que Erdogan se pare de cabeza, Putin no va a poder detener, sobre todo por lo que usted dijo, la, la firmeza y decisión de la mayoría de los encuestados en esos países que dicen que sí quieren entrar a la OTAN, y la firmeza y la determinación del respeto a la soberanía de esos estados, de estas dos mujeres primeras ministras de Suecia y de Finlandia, que han sido categóricas. Pues, el señor Putin ni nadie nos va a decir a nosotros cómo vamos a ejercer nuestra soberanía. Y si en el ejercicio de la soberanía queremos entrar a la OTAN, él no es quien ni nadie para decir ustedes no pueden entrar a la OTAN. Y hay otro elemento ahí, porque para entrar a la OTAN, primero, o sea, lo tienen que aprobar los 30 países y los 30 países tienen que llevar eso a sus parlamentos. Pensemos que también en los países que son miembros de la OTAN hay un gran nivel de la ciudadanía, de los políticos, de aceptación a que esto pase. O sea que también dentro de los países que son miembros de la OTAN, esto es un proyecto, cuando se llega a los parlamentos, es un proyecto de ley que pasaría sin ningún problema político realmente dentro de los otros países que son miembros. O sea, internamente, la ciudadanía de estos países aprueba una entrada de Suecia y Finlandia. Sí, mire, llamemos las cosas por su nombre. El valor que tiene Turquía dentro de la OTAN y demás es su ubicación geográfica. Exacto. Porque objetivamente el Erdogan que es un dictador, no tiene los elementos para estar en una comunidad democrática. No 100% de acuerdo. No, lo que pasa es que Turquía es clave para la OTAN y para Estados Unidos. Turquía, Grecia, ¿cómo se llama el otro? Chipre. Son países muy claves para Europa Occidental y para los Estados Unidos, por su ubicación. Oye, aquí hay un prorruso. Dice, ¿El ¿cuál derrumbe? trompista? No. ¿Cuál derrumbe Está de Putin? Rusia controla los puertos del Mar Negro por donde salen los alimentos que los europeos le compran a Rusia. Eso es todo. Eso es cierto. Eso es, así es. Eso es así, eso es indiscutible. El problema, a ver, el problema es que ahora, como nosotros cuando recién empezó la invasión, habíamos dicho, el tema de las sanciones va a tomar mucho tiempo en calar. Esto no es algo que se va a notar de una vez, ¿no? Esto para que vaya pasando va a tomar tiempo. Ahora sí están entrando a pesar las sanciones dentro de Rusia. Yo no sé si esto va a ser el descalabro o no de Putin, no lo sé, pero sí estamos viendo que ahora sí se está empezando a sentir un poco más en Rusia las sanciones. La inflación, como digo, está llegando al 18%, y además de eso se está hablando, y ese es el tema que está bloqueado ahorita mismo un poco Europa, que es el famoso embargo a el petróleo ruso. Con eso se cortaría probablemente la mayor fuente de ingresos que tiene en este momento Rusia. Todavía ellos reciben muchísimo dinero por parte de Europa por el tema de su petróleo y su gas, pero esos ya son proyectos de ley que están siendo discutidos dentro de Europa, que además pues, le cortaría la fuente de ingresos, la fuente de ingresos que tiene Putin. Además de eso, también a pesar de que de Putin tenía también un armamento, como así un chest de guerra, que eran sus famosas reservas, ha tenido muchísimo problemas para moverlos. ¿Por qué? Hay una expresión que están usando los analistas, que no sé bien cómo se traduciría, pero es
el weaponizing, o sea, convertir el dólar en un arma. Arma. Y lo están haciendo. Estados Unidos tal vez es la primera vez que esto además le juega en contra a Estados Unidos, porque el gran poder de Estados Unidos es el dólar. El dólar es la moneda desde Bretton Woods donde el mundo ahorra. Pero esta es la primera vez que, así, de manera muy clara, en un país importante, donde estamos viendo cómo Estados Unidos está ejerciendo ese poder. Eso ahorita mismo, bueno, todo el mundo está bastante, los países occidentales están bastante alineados con el tema de Rusia, pero esto tiene que estar a otros países viéndolo con una serie de preocupación. Y es la primera vez que se está usando el dólar como un arma. Y esto a Estados Unidos le va a pesar y dentro de muchos años, cuando haya acabado esta guerra, vamos a ver qué Sí, efectos es tuvo que la eso, ese es economía. el punto, Cristi. Primero tiene que terminar esta crisis para después ver Es- aquello, exacto, pero digo, las repercusiones de aquello. Sí. exacto, pero eso no hay que subestimar lo que esa actuación de Estados Unidos frente a Rusia le va Y, a costar a Rusia. y el trompista está indignado por los 44.000 millones que el señor Biden está destinando para Ucrania. O sea, indignación total, el trompista. Pero, o No, sea, no, no, pero está molesto. yo creo que Occidente yo creo que hay una serie en la discusión del debate de eso, a mí me parece que sí se alzaron puntos importantes y es para que no pase lo que pasó en Irak. ¿Cómo se van a monitorear esos fondos para que lleguen a las manos adecuadas o para el uso adecuado y no termine en corrupción, como pasó en Afganistán? Eso me parece que era uno de los puntos válidos, pero ahorita mismo estratégicamente para Estados Unidos es importantísimo que Ucrania gane esta guerra y esta guerra se acabe lo antes posible. Y la única manera que ellos tienen para que esto pase, si no quieren intervenir militarmente, es apoyándolo como lo han estado haciendo. Aquí me Eh, manda un oyente, le agradezco que le envío, de la página france24.com, seguridad alimentaria en riesgo por la guerra en Ucrania e intensas sequías. Así que además se suma el tema climático. Y otra que es una publicación de greenpeace.org, está en riesgo la seguridad alimentaria por la guerra en Ucrania. Dos versiones de un mismo hecho. Sí, buen punto, que además a este tema de la guerra se le suma el cambio climático. Ese es un tema también que está allí pendiente o colgando como una espada de Damocles para Dice, fíjese, la humanidad. Rusia va a someter a Europa, le tienen culillo. Suecia ni Finlandia entrarán a la OTAN, Turquía no lo permitirá. Ustedes están siempre de un lado, qué feo. Ustedes no son objetivos, qué feo. My love USA. Para que el oyente vea que es que yo leo los mensajes, no estamos ni de un lado ni del otro, solamente Pero es que informamos. ¿cómo vamos a estar del lado de Putin? No podemos estar del lado de Putin si Putin es el agresor. Bueno. Sí, yo creo que ahí hay muchas Este no es un razones. tema de que los gringos sean buenos, porque es que la discusión aquí no son los gringos entran posteriormente, pero es que aquí Putin de sus forros invade Ucrania, porque le molesta a Ucrania, pues le molesta que Ucrania juegue un papel que él no quiere que juegue y entonces invade. ¿Cómo vamos a estar ponderando una invasión? Sí, yo creo que en este caso, yo creo que y yo siempre lo he dicho, sobre todo cuando vamos a las causas históricas, habían una serie de razones que históricamente Rusia le había dicho a Occidente, en el cual él tenía razón. Y hay una serie de cosas que yo creo que legítimamente Rusia sentía preocupación frente a lo que considera una expansión importantísima de la OTAN y el sentir que un país que es estratégicamente tan importante para ellos como es Ucrania se les estaba saliendo de las manos. También alimentado un poco por el discurso un poco más nacionalista con el que habían llegado los últimos gobernantes. Hasta ahí todo esto se va entendiendo. La guerra, el nivel de la guerra, realmente sí, uno puede ser objetivo y decir que el agresor es Putin, porque es Putin. Y además lo que está saliendo del costo humano que ha hecho es prácticamente una cosa que uno no pensó que iba a haber en Europa del siglo XXI. Entonces, yo creo que eso se puede decir sin miedo a no ser objetivo. Correcto.
Óigame, y viniendo acá para el tema El plano local. local, muy bien valoradas y ponderadas las declaraciones de la canciller Erika Moines Sí. en entrevista que concedió a Bloomberg. Recordemos que Bloomberg está aquí en Panamá. Ayer y hoy tienen este evento en donde ha puesto a Panamá en el radar de una serie de temas y de organizaciones y demás. Y pues la entrevistaron a la canciller y le tocaron el tema del paraíso fiscal y el lavado de dinero y Panamá y etcétera. Y bueno, es la primera vez que escuchamos a un funcionario del Estado panameño ser categórico, entonces sí, espérate, dentro de los 15 primeros países, que casualmente esa lista salió, si no esta semana, la semana pasada, que son más paraísos fiscales y que donde se lava más plata que cualquier otro punto, en esos 15 no está Panamá. 100% de acuerdo. Esos 15 está incluyendo Estados Unidos, está Inglaterra, pero no está Panamá entre esos 15. No, 100%. Yo, la verdad es que yo la escuché ayer y me pareció, porque no solamente que lo dijo categóricamente, pero además lo dijo como con clase, o sea, lo dijo... No, sí, total. O sea, fue una presentación que realmente me pareció de lo mejor que he visto en mucho tiempo por parte del gobierno, entonces yo también estoy 100% de acuerdo, porque incluso cuando nosotros nos fuimos a los famosos Panama Papers, cuando se fue en el leak de dónde estaban la mayor parte de las sociedades creadas por esa firma de abogados, ni siquiera eran en Panamá, y yo creo que ha habido muchísima desinformación. Yo creo que hay una campaña a nivel mundial, no solamente contra Panamá, sino de muchos actores políticos contra los paraísos fiscales, la competencia de impuestos. Esto les afecta directamente a los países que quieren subir más impuestos, distintos modelos económicos que con razón o sin ella han puesto a Panamá como la cara de este modelo. No, realmente sin razón, cuando hay legislaciones que son mucho más permisivas. La mayor parte, cuando se habla, por ejemplo, de las del Reino Unido, son las islas, que son parte del Reino Unido, que son las islas. En Estados Unidos está Delaware, que es de donde realmente Panamá sacó su modelo económico, y otra serie de legislaciones de los estados que son muchísimo más permisivas y muchísimo más... no quiero decir turbias, pero poco transparentes que la de Panamá, y a Panamá se le ha agarrado la cara de una campaña que es mundial. Y me encantó que lo dijera, la verdad. Sí, y coincido, Cristi, no solamente lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sí. Sin alterarse, pero con firmeza. Sí, porque hay gente que cree que para tener firmeza hay que gritar o hay que ponerse bravo. No. Lo hizo muy bien, objetivamente lo hizo muy bien, y que era lo que muchos, desde que esta historia de paraísos fiscales y listas grises y listas negras comenzó, reclamamos que, pero más allá de que los ministros de Economía o los ministros de Relaciones Exteriores van a Bruselas y hablan, y entonces, más allá, ¿por qué no hay una defensa pública mucho más contundente? Bueno, eso fue lo que hizo la señora Erika Moines ayer, en un espacio que además tengo entendido que ese Bloomberg, ese canal Bloomberg es un canal muy archirreconocido en su área de trabajo, que es la economía y demás. Así que bien. Ahí podemos escucharla, Melissa. Sí, ya lo pongo. Working a lot on some really global themes here, whether it be inflation, whether it be immigration, but also time and time again when people talk about Panama, they come back to money laundering. Is this something that the country is also addressing, having conversations about? Is it something that you feel is fairly being thrown at you? I'm glad that you bring it up, because for the past several years, Panama continues to be singled out as some sort of tax haven.
and the focus and the attention is completely misplaced. Is that even bad, or is it more the money laundering that is the worrying? Well, for both. So the interesting aspect is, so there was yesterday a report, Panama is not even on the top 15 jurisdictions, but I'll tell you which countries are. The US, UK, Japan, Germany, all G7 countries. You know how many of those countries are gray listed for any financial regulator? None. So it's interesting to place Panama when we're not at all part of the problem, but other countries that have been identified for financial secrecy do not have any consequences. ¿Cuál es el punto aquí, Cristi? Y por eso que estas declaraciones de la Cancillería de Muñoz han caído como anillo al dedo, que justamente el estallido de la guerra de Rusia invadiendo Ucrania y las medidas tomadas puntualmente por allá por donde anda usted, en el Reino Unido, el mundo se enteró que todas estas grandes fortunas de los que ahora denominan oligarcas rusos, ¿a dónde estaban? En gran parte acá, en En buena Londres. parte en Londres y no en Panamá, y ni siquiera en Isla Caimán, ni no en las famosas estas islas del Caribe que también son reconocidas por esta historia. Que son Estaban, jurisdicciones exactas. claro, estaban en el Reino Unido y en muchos otros países de Europa, no en Panamá. Y entonces todo el mundo, ups, y entonces, ¿qué pasó con las listas? Mira, aquí lo tengo, porque yo quería saber, a mí, sí, lo único que a mí me hubiese gustado saber cuando ella lo dijo era qué reporte ella estaba hablando, por aquí lo encontré. Sí, Aquí sí, lo tengo en mi cara. El primero es Estados Unidos, el segundo Suiza, el tercero Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes, las Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, que también es jurisdicción británica, China, Holanda, el Reino Unido, las Islas Caimanes, Chipre, Corea del Sur, todavía Panamá no está, 17, Taiwán, Panamá está de número 18 en el reporte. De todos después los países que acabo de leer. Por eso la respuesta fue muy buena. Entre los Muy 15 buena. no está Panamá. Y dentro de esos 15 está Estados Unidos y buena parte de Europa. Y no Así. aparecen. Y no están en ninguna lista gris. Exactamente. Entonces sí parece, Cristi, que queda en evidencia lo que dijiste un momento atrás. A ver, Francia. Que Francia ha sido el país que ha tratado a Panamá a patadas con este tema de las listas. Y en Francia se paga impuestos durísimos. Usted lo sabe. Bueno, en Europa entero se paga impuestos durísimos. La verdad se ha dicho también. El ciudadano recibe la retribución del Estado en buenos servicios de escuelas públicas, de transporte público, de salud. La verdad también se ha dicho. Pero varios de estos estados, como Francia, dicen, pero espérate, que hay gente que se está yendo de Francia y deposita en Panamá. Y yo quiero esa plata acá. Pero entonces quiere que Panamá le resuelva esos problemas. El problema lo tiene Francia con los franceses. No, y lo peor es que Panamá ha hecho los esfuerzos, pero no son reconocidos. Yo creo que lo que yo sí he visto cuando he visto los reportajes de las listas, no es que Panamá no haya pasado las leyes, sino que Panamá ha tenido problemas de aplicación de las leyes. Es decir, que Panamá ha pasado muchas leyes que al final, porque ese es otro país que también nos tiene así exactamente por el mismo tema, es Colombia. Y es lo que lo dicen es, ellos firman los tratados y tal, pero al momento de implementar las leyes de transparencia es donde Panamá, no necesariamente que no las tenga, es que no las implementa. Esa es la crítica que usualmente se le hace. Pero yo creo que a Panamá lo han agarrado, sí, en Francia. Además, estos son países que tienen que sacar dinero porque tienen déficits importantísimos, tienen huecos muy importantes en los fondos de pensiones y tienen déficits de unas deudas que no van a pagar nunca, necesitan el efectivo. Y ellos ahí ha salido una campaña que no es solamente contra Panamá, esta es una pelea que tienen dentro de la Unión Europea con Irlanda todo el tiempo, porque Irlanda tiene también un sistema parecido al de Panamá, que es un tema que es el impuesto territorial y no el impuesto universal, que lo ha hecho muy atractivo para muchas empresas. Entonces muchas empresas se van de ciertos lugares en Europa para Irlanda. Entonces esta es una pelea que Europa tiene o sea, internamente con Irlanda también. Entonces, pero yo creo que a Panamá se le ha buscado se ha convertido el como Congo. se ha convertido en
Pero la pregunta que se hacen varios oyentes aquí es, ¿qué tendría finalmente que hacer Panamá para poder que lo miren de otra forma? Flor, lo que dijo Cristi, que es una realidad, o sea, Panamá ha cumplido, sobre todo en la administración Varela, le aprobaron a estas organizaciones todo lo que pidieron. Todo. Pero lo que ellos se quejan, acuérdense que su compinche, el señor Leonardo, estuvo en Bruselas cuando lo mandamos allá, y el problema que tiene Panamá es de ejecución, pero ya no es solamente de pasar la ley, sino de ejecutar esas mismas leyes que pasan, pero ahora le vas a preguntar a Panamá quién es Dios, cuando toda esa plata de los rusos malavida está en Londres. Y a eso no le preguntas quién es Dios. No, el problema es que, claro, es que nosotros cuando uno ve el poder, o sea, ¿qué va a hacer qué le va a hacer la OECD, por ejemplo? Decirle al Reino Unido, no pueden, ni a Estados Unidos, que, como digo, el mayor está en número uno en la lista. Cristi, ese tipo, que yo creo que ya no es el secretario ejecutivo de la OCDE, que él era canciller, fue canciller mexicano. Ese tipo, ahí de Heathrow no hubiera pasado. Del aeropuerto de Heathrow no hubiera pasado, allá en Londres. Pero a Panamá lo agarró a patadas, el mexicano ese. Pero a patadas limpias. No, entonces... La pinza, pongo, ¿no? No, ese era el ministro de Economía, creo, de Francia. Pero el otro era el mexicano, que era, yo no sé si todavía es el secretario de la Que ONU. de hecho lo trajeron a Panamá a un conversatorio, no sé, ¿no fue ese? Es probable, sí, me parece. La gente de Antay. Me parece, pero el punto es ese, o sea, no es que yo por lo menos no aplaudo las declaraciones de la canciller porque simplemente salga en defensa de Panamá y diga, pero sigamos haciendo lo que estamos haciendo mal. No. Sigamos haciendo las correcciones del sistema. Pero si por primera vez vemos a un funcionario llamar las cosas por su nombre. Y no hay que tenerle miedo a eso. Yo quiero ver, oiga, Flor, y a su amigo Fulo Linares y su amigo Roberto Guardia. ¿Qué van a decir ahora? No sé. Aquí en el reporte lo estoy viendo que dice, el reporte de estas organizaciones dice que desde el 2020 Estados Unidos ha aumentado en un 30% su participación, o sea, como su stake en el secretismo financiero del mundo. Miguel Ángel Gurría, sí. Gurría, sí. claro, ese mismo. Gracias al oyente. Ese mismo. ¿Cómo se llama? Gurría, Miguel Ángel Gurría, creo que es Miguel Ángel Gurría, creo que fue canciller mexicano y era el secretario ejecutivo de la OCDE. Y imagínense, mexicano, latinoamericano, y es uno de los que más duro trató a Panamá. Pero como yo le digo, ese se va a meter con el Reino Unido y el aeropuerto de Heathrow no pasa. Exacto. Lo que digo es, yo creo que a veces en Panamá se radicalizan las posiciones. Yo no creo que también hay que desconocer que en Panamá el sistema tiene problemas, tiene huecos, ya ha habido mucho problema en poder hacer cumplir ciertas leyes. Yo creo que hay que mejorar. Pero sí, tampoco yo sí concuerdo que no es justa la campaña internacional que se ha hecho poniéndole como la cara de Panamá, como si Panamá fuera la cara de un problema en donde Panamá, como vemos, no está ni siquiera en el top 15, ¿no? José Ángel se llama. Acerté en la mitad del nombre. José Ángel. Aquí nos dice un oyente que recuerda cuando nos dejaron esperando formar parte del grupo del Pacífico. Solo estamos en este grupo como observador. Así somos, Congo. Pero usted sabe qué pasa, Flor y Cristi. Y a lo mejor Cristi, siendo una panameña que vive fuera del país, lo percibe tal vez con mucha más facilidad que los que estamos acá adentro. Yo lo he percibido por toda esa cantidad de viajes que he hecho transmitiendo para nuestro programa desde el extranjero. Flor, lo que pasa es que Panamá sí tiene que adoptar otro criterio en materia de nombramientos de embajadores. No con esto estoy diciendo que todos los embajadores son malos ni que todos son buenos, no. Pero Panamá tiene que adoptar el criterio y para eso tiene que pagar bien. Y por eso a mí me molesta cuando en el debate político se introduce el tema de los salarios dentro del servicio al Estado. Tú tienes que mandar embajadores que sean proactivos. Tú no puedes enviar embajadores que vayan a sentarse en la silla a esperar a ver qué es lo que va a pasar en el debate, supongamos allá en Bruselas.
o supongamos allá en Londres, donde hay también unos organismos muy importantes. Un embajador panameño no se puede gastar el lujo de sentarse a esperar que le llegue la información de qué es lo que van a debatir. Los embajadores panameños tienen que ser gente que tiene que ir con el puñal en la boca a no esperar que les informen, sino a ellos promover una serie de debates. O sea, y no lo digo por demérito de otros países de la región, pero es que Panamá es un país que tiene demasiados intereses allá afuera. Si tú mandas embajadores que van a irse a limar las uñas, estamos en problemas. Pero muchos de los que mandan van a limarse las uñas. Entonces, sí les pagan bien. Pero no les pagan bien. No les pagan bien, por amor de Dios, Flor. No les pagan bien. Otra cosa es si son Entonces, eficientes en su trabajo, pero el servicio exterior, para mi gusto, no es bien pagado. No es bien pagado. No, realmente lo puedo decir, no es bien pagado. Eso por eso se liman las uñas, pues. No, pero lo que pasa es que No. hay una mala concepción. Yo estudio en el Instituto de Brasil, ¿no? Y obviamente Brasil es un país muchísimo más grande. Pero cuando uno ve la estructura del servicio exterior brasileño desde hace muchísimos años, Sí. es un lujo. Porque, ¿qué pasa? Y esto sí lo he visto mucho, y yo conozco increíbles personas súper preparadas que trabajan en las embajadas, pero ¿cuál es el problema para una persona, por ejemplo, como yo? ¿Cuál sería que estudie Relaciones Internacionales para poder entrar a una embajada en Panamá? Y es lo mismo que pasa en el gobierno. En Panamá nunca se ha puesto la seguridad de la carrera diplomática. ¿Por qué? Porque el concepto es que una persona que hace 5 años, 5 años en una embajada, cuando viene el nuevo gobierno, lo cambian. Son muy pocos los puestos que no se cambian. Entonces, eso primero no hay un valor respecto a la carrera diplomática. Entonces, lo que tienes es personas que cuando están preparadas para hacerlo lo piensan 2 veces porque dice, quiero yo entrar a una carrera que después me van a votar en 5 años, y se convierte en otro nombramiento político de personas que a veces llegan a los puestos sin ningún tipo de preparación para el puesto que van a cargar. Y no solamente estoy hablando de los embajadores, porque a veces los embajadores es como la cara más visible, pero es todo lo que viene detrás. Personal A mí me ha tocado ver, como yo he vivido muchas veces afuera, en muchos países, cómo con los cambios de gobierno llegan los gobiernos y sacan a todo el mundo. Y entonces empiezas de cero. Es normal que se cambien los embajadores. A veces hay embajadores de carrera que no se deberían cambiar o se deberían mover, pero en Panamá no se reconoce. Entonces, a veces llegan personas que, aunque sean muy inteligentes, no necesariamente están preparados para ocupar esos puestos. Aunque entiendo que con la carrera diplomática eso ha ido cambiando un poco, ¿no? Pero muy poco. Muy poco. Y yo sí puedo decir, no sé si lo debo decir, pero bueno, yo sí puedo decir que... No sé si lo puedo decir, pero dígalo. Lo voy a decir. Yo sí sé que en ciertas embajadas que yo tenía conocimiento de personas que tenían muchísimos años ahí, en este gobierno, personas de más de 20 años, que siempre los gobiernos dejan a una persona que tiene muchísimo tiempo porque es quienes conocen cómo se maneja, porque tienen que dejar a una. Con este gobierno despidieron a muchas personas de 2 o 3 embajadas que yo conozco muy bien, de mucho tiempo, que sabían cómo funcionaban las embajadas, las sacaron. Y los nombramientos son políticos. Son políticos, y ese es el error. Y eso es un error porque eso nos hace mucho daño. Ese es el error, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que las listas grises, que tienes que la OCDE, que tienes, ¿cómo se llama el organismo que está allá en Londres, Cristian, que es de Panamá? La OMI. La OMI, la organización. La OMI, Marítima Internacional, que allá también hay algo, una vaina del azúcar. Tienes la OEA, tienes la ONU, tienes. Las embajadas en Europa tienen mucha particularidad por el peso que tienen esos países. Entonces, a veces se mandan nombramientos acertados, a veces se mandan nombramientos desafortunados. Porque en la época de los embajadores para ir a cócteles ya pasó. Para un país como Panamá, tiene que ser gente que vaya a ser proactiva. Mire, y es que ese talento no lo ves en Panamá, Cristi. Si yo llego a ser presidente del país y, por ejemplo, en la campaña pude conocer que a fulanito de tal, que además era adversario o apoyaba al otro candidato, pero le reconocí el talento a esa persona, súmalo. Oye, ¿por qué no me haces la gestión de la embajada en Colombia, en Washington? Aquí no tienen esa capacidad. Aquí no hay esa capacidad. Pero además, lo voy a agregar un poco. Como obviamente me ha tocado ver muchas embajadas.
con personas jóvenes, preparadas, estudiadas, estamos hablando de personas entrenadas, abogados, economistas, estudiados afuera, en excelentes universidades, o sea, personas que realmente les encanta tratar de hacer una carrera en el sistema diplomático panameño es muy difícil. Es el mismo, es tratar de que cada 5 años a quién tiene que hacer el lobby en Panamá para quedarse. y sin reconocer o sea, yo digo, me pasó con una persona en particular que decía, pero esta es una persona que puede trabajar en cualquier otro lugar. Ella quiere trabajar en esto. Este es el tipo de gente que Panamá debería estar desesperada por reclutar. Y llega el gobierno siguiente y sin ver el valor de esa persona, se cambia. Y yo lo he visto en muchas ocasiones de personas relativamente jóvenes, preparadas, que realmente quieren hacer carrera en el sistema diplomático de Panamá, y es prácticamente imposible, porque depende de favores políticos. O sea, tú no debes, si tú eres el presidente y eres el canciller, hombre o mujer, tú no debes tener miramientos si tú nombras de embajador a alguien que es de opositor tuyo, porque es opositor tuyo, es opositor político tuyo, pero es un panameño que, si está bien preparado, me refiero, va a representar al país bien. Entonces, ojo, se los digo porque lo he visto en todos esos viajes que yo he hecho. Mandar embajadores de cócteles es una pérdida de plata y de tiempo. Y yo repito, no solamente los embajadores, sino hay mucha pobreza. Personal de apoyo. Personal de apoyo de abajo. O sea, lo ideal sería, es verdad que los embajadores cambian también con los gobiernos, pero lo importante que la embajada tenga, que es lo que pasa en muchos de los países, son las estructuras abajo, que cuando llega el embajador nuevo, son los que le pueden decir cómo funciona esa embajada en particular. Flor, ¿sabes eso que describe Cristi? Me tocó vivirlo precisamente con el anterior canciller, Ferrer. O sea, yo estuve, ay carajo, ahora no me acuerdo si fue en Holanda, en alguno de estos países de Europa, ahora no me acuerdo cuál de estos países de Europa, que estuve allá atrás haciendo transmisiones, y cuando llego a este lugar, yo veo esta carita que me era familiar, y estaba ahí porque sabía que iba para allá, y era esta persona que había sido alumna mía. Y yo fui alumna suya en el año tal, qué bien, ¿y a dónde trabaja? Yo trabajo aquí, creo que en la delegación de Panamá. Qué pena que no me acuerdo en qué ciudad fue esta que estuve. Bueno, oye, qué bien, me alegro, sí, ya yo tengo tantos años acá en Europa, ya estuve en tal lugar, y ahora estoy acá, y cada vez he ido dominando más el tema, que bien, perfecto. Qué bueno, una persona de carrera. Cambia el gobierno, llega el presidente Cortizo, y de pronto yo veo en mi WhatsApp, yo, ¿quién me está escribiendo? Que no sé quién es. Y cuando abro, era esta joven. Óigame, que fíjese que cambió el gobierno y lo que dice Cristi, acá el rumor que llega es que van a sacar a todo el mundo. Y esto sí, ya, ¿qué pasa? Flor, que llega un momento que la persona desarrolla, echa anclas en el lugar donde está o en la región donde está, desde el punto de vista de hijos, de educación, etcétera. Y yo no puedo, o sea, yo voy a regresar para más, así, con las manos arriba. O sea, ¿a qué voy a hacer? Porque le he dedicado X número de años al servicio exterior. Bueno, no significa que se tengan que atornillar, ¿no? Digo, sí, oye, si tienes razón, ¿eh? Bueno, a la verdad que le escribí al canciller Ferrer y después de eso no sé qué pasó, si la persona la dejaron o no la dejaron, pero yo, oye, mira, ojalá puedas conocer este caso, que sería una pena perder este recurso humano. Ya eso fue todo lo que le puse al canciller Ferrer. La verdad que después me desconecté y no supe qué más pasó, pero esa es una realidad muy panameña, no sé de otros países, pero sí es muy panameña, y tenemos que entender que si no le ponemos atención al servicio exterior, esas listas grises y de todos los colores nos van a seguir pesando. De eso sí tengo claridad. Óigame, y para irme a un tema mundano. A ver. Nosotros aquí discutiendo de una manera apasionada la ley en Chile de las menstruantes. Sí. Y aquí, bueno, Gonzalo se rasgaba las vestiduras y le dijo a Flor que era parte, Gonzalo le dijo a Flor que Flor era de la Santa Inquisición, que este era un programa conservador. Oye, y ayer yo me pongo a ver Twitter y veo que Juan Diego Vázquez tiene un proyecto de ley donde plantea el tema, pero lamentablemente, y la verdad se ha dicha, muchos de los que tuitearon contra Juan Diego Vázquez estaban sacando de contexto
Gracias. Y presentando un documento que no es el actual, Gracias. un documento viejo. No, pero igual, lo estaba sacando de contexto. Güey. Yo Además, leí esa ley y después dijeron que ese era el proyecto de ley viejo. Pero si uno lee toda la ley, primero la cantidad, cuando se llega a ese punto, que es el artículo que empezaron a retuitear, si uno leyó toda la ley, se sabe que tal vez lo pudieron haber puesto de otra manera y creo que después lo cambiaron. Que lo que se está tratando de diferenciar, porque justo venía el momento en cómo ellos van a regular que eso no caiga en manos para que la gente lo revenda, es entre las mujeres que tienen la menstruación y las mujeres que no. Es decir, las personas que ya no tienen arreglo, los niños. Porque en todo el documento se hace referencia a niñas y mujeres y adolescentes Sí, y el género así femenino. es. Cuando uno lee todo el documento, se sabe que se sacó de contexto, porque sí pudieron haber puesto personas del género femenino que menstruan. También se pudo haber puesto eso, es verdad. Pero no reemplaza, pero en el caso de la ley acá en Panamá o del proyecto de ley que impulsa Juan Diego Vázquez, no reemplaza el concepto de mujer por menstruante, que sí lo hacen en Chile. En Chile sí. En Chile sí. En Chile se dice mujeres y menstruantes. Pero en la redacción y en la filosofía del documento sí procura eliminar el concepto de mujer para hablar de menstruante. Pero bueno, eso allá en Chile. Acá, en lo poquito, yo no le dediqué el tiempo, Cristian. Yo lo leí todo. Porque yo no me iba a agotar. Yo pero lo leí me di todo. cuenta de inmediato que acá la intención no era reemplazar una cosa por la otra, no. sino era el concepto del desarrollo de fomentar que el Estado facilite a las mujeres menstruantes acceder a todo, sobre todo las que de poco recurso económico, acceder a todos estos artículos que tienen que ver con el periodo de menstruación de la mujer. Le han dicho de todo al pobre Juan Diego. No, fue una locura, fue una locura. Ay, yo sí quería hacer un comentario de que yo nunca estoy en estos Y temas. Juan Diego cayó en la trampa de contestarle casi a todos que eso no se hace. Eso no se debe hacer. Pero Flor no le avisó eso. Yo le avisé, no, yo le avisé. De hecho, aquí le estoy mandando al grupo de WhatsApp del programa el documento, el proyecto único que él me lo envió y donde hace la aclaración. Él está hablando de mujeres. Pero es que en todo el documento en todo el documento se menciona. Si uno lee todo el documento, se sabe claramente a qué se están refiriendo. Sí, así es. Yo lo que yo siento es que esto se usó para perjudicarlo. Y como una excusa, porque yo creo que yo tengo que decir que me estaba dando cuenta de algo y no sé si soy solamente yo la que lo noto, pero yo en las últimas semanas he visto en Twitter y en los comentarios de las noticias un incremento en la manera violenta en que se expresan de las mujeres en Panamá, que yo no lo había visto antes. Yo como monitoreo Twitter siempre, pero he visto como un incremento. Y ayer este discurso en las redes sociales explotó y empezaron con el tema de las menstruantes y después empezaron con el espíritu de atacar la ley. Y se ha dicho, y yo creo que al final fue como una excusa realmente para desviar la atención de un tema que parece a cierta gente los pone incómodos. No sé cómo puede, pero... Cristi, es que es el tema de las posiciones radicales que perturban y que impiden que se dé un debate serio, profundo y bueno, llegar a una conclusión, sea cual sea la conclusión. O sea, los radicales en ambos extremos impiden que se den estos debates. Y eso es lo que nos está pasando aquí en buena parte del mundo. Sí, a mí me sorprendió cuando... Las posiciones radicales no contribuyen a buscar solución a nada. Al revés, las empeoran. Y ayer esa discusión en Twitter sobre el proyecto de Juan Diego Vázquez fue una demostración. Porque yo al principio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando yo sí leí nada más 2 o 3 líneas, no, pero si él no se está él no está reemplazando nada. Él está elaborando, además hay una hilación muy lógica en el documento de lo que se quiere hacer. Pero cuando tú quieres en una discusión sacar de contexto el tema, tú lo sacas y entonces enredas el debate. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno. 7:37. Cristi. Me retiro. Nos volvemos a ver.